A ver, son las 9:11 a.m. Yo creo que todos ustedes saben quién es Ollantumala y creo que todos ustedes saben también quién es Beto Ortiz, quién es Alan García, quién es Kuczynski, quién es Toledo, quién es Fujimori. Ahora, nunca yo había escuchado una acusación y una calificación del tamaño de la que ha dado el día de ayer y antes de ayer Beto Ortiz, que ha regresado a ser reportero como esos años mozos. Nunca en mi vida, Beto, he escuchado que seas tú tan contundente con alguien. Has llamado asesino serial a Ollanta Humala. ¿Cómo estás, Beto? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Hola, buenos días, Philip. Buenos días con todos tus oyentes. La verdad es que nunca hubiera tenido razón para hacer una definición semejante, pero a lo largo de estas semanas que vengo escuchando testimonios, no solamente de familiares de víctimas, sino también de los propios soldados de la base de Madre Mía, estoy convencido de que lo que me cuentan es verdad y estoy realmente indignado de que todavía los presidentes que han cometido delitos de los cuales hay pruebas abundantes continúen libres y felices y no pase absolutamente nada. Así como en la mañana yo he dicho que con respecto al caso de, reitero, con respecto al caso de este dinero que habría dado Odebrecht, considero que tendría que haber un impedimento de salida del país. El caso se hace más complicado para este caso, valga la redundancia, el caso de Madre Mía, porque ya es aparentemente cosa juzgada para algunos y tendría que reabrirse. ¿Cómo es posible, Beto, que una persona que hizo lo que hizo el capitán Carlos Ollanta Humala haya podido encubrir a punta de billete la cantidad de testimonios y la gente que ha sido tan suspicaz para con Fujimori o para con otros presidentes o para con otras personas, se haya hecho de la vista gorda todo el sistema anticorrupción y todo el sistema de derechos humanos en el Perú? ¿Qué falló en el caso Madre Mía? Bueno, la verdad es que es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza y yo creo que la mejor definición de lo que ha pasado con el caso Madre Mía es la que dio el señor Francisco Soberón, ¿no? Que en una entrevista con Canal N dijo muy suelto de huesos que sí, que efectivamente las organizaciones de derechos humanos sabían que Madre Mía era cierto, sabían que Ollanta Humala había sido un violador de derechos humanos y que había cometido desapariciones forzadas, pero que la China era peor, pues, ¿no? Entonces, o sea, con esa Pero estos mismos señores que viven de la defensa de los derechos humanos de los terroristas, hay que decirlo, que los mismos señores que dicen que Fujimori implantó una política sistemática de violación de derechos humanos, encubrieron a un sistemático violador de derechos humanos por mano propia. Ollanta Humala mató con sus manos, ordenó matar, fue un autor mediato o autor inmediato. ¿Qué hizo Ollanta Humala? Eso es algo que mientras tú y yo conversamos se está investigando en la selva. De hecho, nosotros los periodistas decimos, bueno, las autoridades no están haciendo nada, pero hay que hacer la salvedad de la Fiscalía de Derechos Humanos que sí está trabajando y que en este momento está allá en Madre Mía con los dos testigos que el equipo de mi programa consiguió, a quienes han tenido que darles protección de seguridad del Estado, porque obviamente ellos estaban en un riesgo de muerte inminente. Estamos hablando de gente que mata gente con una facilidad espeluznante, ¿no? Años después muere Emerson Fasabi. Disculpa que te lo pregunto tan directamente. Sí. Tú ya no tienes padres que te sobreviven, de tal manera que me vas a poder responder esto sin que tu familia se asuste. ¿Tú estás amenazado de muerte, Beto? Yo no estoy expresamente amenazado de muerte, pero me parece bastante obvio que lo que estoy investigando es sumamente peligroso. No es la primera vez, ni en mi vida ni en la tuya, Philip, que los periodistas en Perú estamos en peligro, pero es la primera vez que yo tengo, digamos, suficientes evidencias de que estoy hablando de asesinos, ¿no? O sea, la muerte de Emerson Fasabi, la muerte de Daniel Seifert Humala, el hijo de Ibosca Humala, cuya desaparición jamás se investigó, cuyo cuerpo estuvo abandonado en la morgue como si fuera un absoluto NN, igual en el caso de Fasabi.
sí creo que estamos hablando de una organización que no tiene ningún problema ni ningún rubor en asesinar. Entonces, como te decía, sí están habiendo resultados, es muy lento, el interés de la prensa en general es tímido, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, salvo tú, Perú 21 y Expreso, los demás medios se encargaron un fin de semana del tema y, como quien dice, por cumplir, pero ya está, a otra cosa mariposa. Es que esa es la gente que se llenó de antifujimorismo para defender lo indefendible. O sea, las conciencias de quienes apoyaron a Ollanta-Humala, de los seguidores, por dar un ejemplo, de Mario Vargas Llosa, que no ha dicho esta boca es mía con respecto a esto. O sea, la cantidad de gente que apoyó a Ollanta-Humala sabiendo que era un asesino no es poca, ¿o me equivoco? No, no es poca. Y en realidad pareciera que ya la opinión pública o un sector importante de ella está tan curtida, tan insensibilizada por el tema de las cortinas de humo, que yo tengo en las redes sociales centenares de personas que lo único que tienen para decir frente a estas denuncias horrorosas es: ¿y por qué no investigas a Alan García? ¿Y por qué no investigas a Odebrecht? O sea, la única respuesta que tienen un sector del público es simplemente decir: ah, qué raro, Beto Ortiz está investigando a Humala y no investiga a Alan García. Bueno, o sea... Discúlpame, de repente la gente no conoce que a Alan García se le investigó, por dar un ejemplo, por el Frontón, años de años. Y que a Fujimori, por dar un ejemplo, le han hecho un juicio que ha salido en Canal N y en Canal 7 en vivo todos los días. Yo he visto el juicio de Fujimori. Todos los días. El caso del Frontón no se ha cerrado. El juicio por el Frontón comienza ahorita en septiembre. Y también lo cubriremos. O sea, a mí me parece escalofriante la falta de capacidad de indignación, de sensibilidad de la gente frente Beto, a lo que estamos hablando. Es una masacre sistemática. A ver, Beto, estamos hablando de que el Estado se dedicó a matar. Vamos, Beto, a ir a una pausa y vamos a regresar para que tú le cuentes cómo es que tú has vuelto a ser reportero, cómo es que tú has ido al lugar de los hechos. Entiendo con tu camarógrafo Martín Sullón y hoy tu productor. Correcto. Te has ido hasta ahí, no es que te han contado, no es que dice que dijeron, no es que no leíste. Es la única manera, y a veces los conductores nos aburguesamos y nos acostumbramos al aire acondicionado y hay que salir. Bueno, vamos a la pausa. Estamos aquí en aire acondicionado en los 95.5 de la FM, pero ojo, en Pucallpa no hay aire acondicionado, en los 96.1, en Jaén, en Maynas nos están escuchando, en Puerto Maldonado nos están escuchando, en Zaposoa, y nos están escuchando también en Madre Mía. Pausa, regresamos con Beto Ortiz, que califica de asesino en serie a Ollanta-Humala. Regresamos. Recuerda... Seguimos con Beto Ortiz, que es por todos conocido como periodista y conductor, pero ha sido gran parte de su vida. ¿Acaso la mejor parte de su vida fue reportero? Entonces nos están escuchando en Chachapoyas en los 95.5, nos están escuchando en Moyobamba en los 98.1. Beto, te ruego que le relates a la gente cómo ha sido tu travesía. ¿Cómo vas a Madre Mía? ¿Dónde queda Madre Mía? A Madre Mía llegas en avión, hay aeropuerto, llegas en Pequepeque. Cuéntale a la gente cómo, cuándo y por qué vas a Madre Mía a buscar la historia del Capitán Carlos. Es importante que Beto relate cómo es que llega a Madre Mía, si en este momento la gente en Madre Mía está esperando una reacción de Lima, una reacción del Congreso, una reacción del Ministerio Público. ¿Cómo está la gente en Madre Mía sacándose del miedo? Recordemos que Ollanta-Humala acaba de ser presidente del Perú. O sea, no es poca cosa que una persona que haya matado en un pueblo termine siendo presidente de ese país, y calculo, Beto, que allá en Madre Mía ha habido mucha gente con miedo. ¿Cómo llegas a Madre Mía? ¿Cómo se llega a Madre Mía? ¿Dónde está Madre Mía? ¿Cómo está en este momento el miedo o la indignación en Madre Mía? Beto Ortiz, son 9:21. La verdad, Felipe, es que en Madre Mía hay opiniones encontradas, ¿no? Hay la gente que continúa viviendo en el miedo y que no te quiere decir absolutamente nada sobre el tema. Y hay un sector que yo te diría que ha sido de algún modo comprado, ¿no? O sea, es como decía en el título de mi columna esta semana, mata pero hace obra, ¿no?
allá se ha dejado un colegio espectacular, ¿no? Un colegio gigantesco que se llama, por supuesto, Simón Bolívar, no podía ser de otra manera. Y un puente, pues, muy moderno, ¿no? En un lugar donde había que cruzar antes en Pequepeque. Entonces, hay un sector de la gente que aún es ollantista, ¿no? Que aún dice... Ollanta hizo bien, ¿no? Era una época de guerra, eso era lo que había que hacer. Y es muy difícil encontrar a gente valiente que se atreva a contar lo que realmente pasó. Entonces nosotros, cuando vamos a la zona, la suerte que tenemos es que conseguimos estos dos testimonios que son soldados que estuvieron en la patrulla de Madre Mía entre los años 91 y 93. Y ellos cuentan con detalles cómo ocurre la desaparición de Natividad Ávila y Benigno Zulca, que son estos esposos que son primero secuestrados de sus casas, luego hechos prisioneros, torturados y finalmente asesinados, eviscerados, despedazados, que esa era la metodología macabra del capitán Carlos. Entonces, cuando se encuentran el soldado Adolfo Becker Silva con la hermana de la víctima, con Teresa Ávila, y comienzan a cotejar fechas, direcciones, ubicación, características de las personas, y finalmente se les exhibe una foto de Natividad. Bueno, se produce ahí, digamos, una especie de estallido de la verdad, porque el soldado que había estado presente en la ejecución reconoce a la víctima y finalmente Teresa puede confirmar que todo lo que ella temía era verdad, que a su hermana la habían torturado, que a su hermana la habían despedazado y lanzado al río rellena de piedras, que esta era la manera como han actuado en esa zona. A ver, pero y no solamente cuando me dices sabían, Carlos, ok, correcto, pero porque esto supuestamente era un sistema. Ahora te pregunto, ¿Ollanta Humala lo hizo con su mano o era el jefe que mandaba hacer esto? O sea, ¿hay algún testimonio que involucre directamente la participación inmediata, por llamarla así, de Ollanta Humala, o era el jefe de la base que mandaba hacer esto? Los soldados cuentan ambas cosas, ¿no? Los soldados hacen referencia a ambas cosas, a ocasiones en las cuales él ha ido con ellos y los ha obligado a hacer esto, y también de ocasiones en las cuales ha participado. Entonces, digamos que la diferencia aquí sería que la famosa figura de la autoría mediata que hizo tan célebre el juez César San Martín, podría no ser la que quepa para Ollanta Humala, porque estamos hablando de una persona que por lo menos tenía dominio de organización sobre una organización que estaba conformada en su mayoría por menores de edad, porque los cachaquitos tienen 16, 15 años a veces. ¿Cuánta gente comandaba Ollanta Humala en la base de Madre Mía? Era el capitán Carlos. ¿Cuánta gente estaba bajo las órdenes del capitán Carlos? Mira, yo he visto una fotografía en la cual por lo menos hay unas 60, 80 personas. No te podría decir la cifra exacta. Él pero mandaba sobre conscriptos, sobre chicos que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Correcto. Ahora bien, lo siguiente es complejo de entender. Hay gente que es antifujimorista a rabiar, que ha terminado diciendo que en el supuesto que Ollanta Humala hubiera sido el capitán Carlos y que hubiera hecho lo que hizo, Fujimori también es culpable de lo que hizo él por ser autor mediato y haber ordenado esta política de asesinamiento sistemático. Es decir, que Ollanta Humala sería una versión más de Santiago Martín Rivas. Bueno, la verdad es que yo me preocupo cuando entramos a esta especie de competencia, ¿no? Esa es la famosa comparación que hizo el congresista Treyes cuando me terminó diciendo nosotros matamos menos. Yo no creo que acá se trate de quién mató más o quién mató con más crueldad o quién degolló más gente, quién lo hizo con sus manos o quién obligó a otras personas a hacerlo. El asunto es que
estamos los peruanos recién contemplando la posibilidad aterradora de que hayamos elegido como el mejor, ¿no es cierto? Porque uno se supone que elige como presidente al mejor, a un homicida. Pero, entonces, ¿y cuál es la responsabilidad, después de todo lo que tú me estás contando, de todas estas organizaciones de derechos humanos, como la de la señora Susana Villarán, el señor Soberón, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el señor García Sayán, el propio César San Martín, el diario La República, toda la gente llamada caviar, que es, la verdad, es socialista o comunista, toda la intelectualidad de derecha antifujimorista, reitero, encarnada por Mario Vargas Llosa, por cantidad de columnistas y periodistas que se mostraban a favor de Ollanta Humala, porque pensaban como Vargas Llosa que elegir entre ella y él era el cáncer o el SIDA, y parece que elegimos el cáncer o el SIDA. O sea, estamos hablando de que se pisoteó los derechos humanos de la gente simplemente por joder a Keiko. Entonces, ¿cómo queda el país después de esto? Según sea el año, ¿no? Porque no te olvides que en las elecciones del 2006 sí se investiga, madre mía. Y si ahí vas a ver constantes portadas del diario La República, investigando y analizando el caso, porque, bueno, yo no sé a qué candidato estarían apoyando en esa época, no me imagino que a Lourdes, no sé. Pero una vez que se pasa la segunda vuelta, al parecer mucha gente de izquierda dice, bueno, pues entre Alan y Humala vamos por Humala, ¿no? O sea, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Porque entonces la lucha no es que por los no derechos se supiera. humanos, ya sabemos que la lucha por los derechos humanos se volvió una pantomima, se volvió una mentira. O sea, la actitud del señor San Martín persecutoria contra Fujimori, porque supuestamente él sabía, acá se hizo humo. O sea, acá él no fue diligente. Estamos tratando inclusive de ubicar a Omar Chejade, que ahora dice que él se arrepiente de haber defendido a un serial killer, cuando él tenía que haber sabido todo esto, porque si no, ¿cómo lo defendía? Bueno, yo he tenido a Omar Chejade en el programa y él me ha dicho que está furioso, que se siente estafado, pero los soldados conocen a Omar Chejade. Los soldados que de Madre Mía hablaban con Omar Chejade y hablaban con Eduardo Roy Gates. Y ellos estaban permanentemente ejerciendo un control sobre ellos, a ver a quién se les escapaba, ¿no? O sea, todos están alineados, o todos están asustados, o todos están aceitados, pero la cosa es que ha conseguido, este sujeto ha conseguido, y me refiero a Humala, mantener una masacre en secreto. Por eso nosotros ayer hemos titulado al reportaje Las masacres secretas, porque realmente han conseguido o aterrorizar o comprar a las personas para mantener esto 25 años en silencio. O sea, ¿cómo es posible que algo de lo cual han sido testigos tantas personas, incluidas autoridades, se haya mantenido así? Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con Beto Ortiz. Espero poder enganchar con Omar Chejade. Lo de Omar Chejade prácticamente es indefendible, ¿no? Porque Omar sí ha sabido de los testigos, sí ha estado en Madre Mía, sí ha conversado con George Gates. Simplemente Omar Chejade, que se jactaba de ser el perseguidor de Fujimori, que él había sido el que lo había extraditado, simplemente fue parte de una inmensa farsa. El propio Daniel Abogatás dice que ahora lo han hueveado, que lo han cojudeado. Se autoflagelan, ¿no? Se autoflagelan, pero la verdad es que lo defendieron. La verdad es que ellos sabían al detalle lo que había pasado en Madre Mía. Reitero, Vargas Llosa ni siquiera se indigna. Viene a Lima, se toma su foto con Isabel Preisler, se va a comer canapés a Arequipa y se quita, y no escribe una línea con respecto al capitán Carlos. Es alucinante. Bueno, como te decía, Omar Chejade ha escrito en su libro La historia del caso Madre Mía, a quien Humala denominaba el buque insignia, o sea que a él le había dado el caso más grande y más importante, y estaba muy agradecido con él porque había conseguido archivarlo. Pero la verdad es que quienes archivan el caso Madre Mía son las autoridades, que se cogen del detalle del soborno de Jorge Ávila, del hermano de Natividad, para traerse abajo todo el caso. Correcto. Cuando esta no era la única denuncia. El hecho de que Ávila haya aceptado de manera infame e imperdonable dinero a cambio de callarse o de torcer su testimonio sobre el asesinato tan cruel de su hermana,
no se traía el caso abajo porque había otras personas que habían denunciado y el juez decidió simplemente traerse todo abajo. Bueno, y el fiscal no acusó, ¿no? Entonces, de verdad, hay un concierto de voluntades ahí. Vamos a ir a la pausa porque hemos hablado con Beto varias veces en privado y en público el tema del ranking del odio, ¿no? Y Ollanta, y Alan, y Toledo, y tal, y cual, pero es que es bien difícil no comparar casos, ¿no? Es muy difícil establecer paralelos cuando la justicia ha sido tan dura con unos y tan laxa con otros. Y no es una competencia, ¿no? No es quién mató más ni quién mató peor, es quién mató. Vámonos a la pausa, regresamos con Beto Ortiz en Exitosa, la radio del Perú en Lima. Somos 95.5 en la FM, reitero, en Moyobamba somos 98.1, en Huancayo 95.1, en Huánuco 91.9, en Tarapoto nos escuchan en los 100.1, en Tarma somos 104.9. Estamos en todo el Perú, en Saposoa, San Martín 104.1. Somos Exitosa, la radio de todo el Perú. Omar Chejade, ¿quién tendría que ir preso primero? ¿Ollanta Humala o Nadine Heredia? Omar, ¿está en línea? Sí. ¿Quién tendría que ir preso primero? Es algo que el otro día conversábamos con Beto Ortiz, te hago la misma pregunta también a Beto. Omar, ¿quién tendría que ir preso primero? ¿Ollanta Humala o Nadine? Mira, yo creo que los dos tienen una situación muy complicada, pero dado el caso Madre Mía y las nuevas revelaciones de otros casos que habrían sido desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, yo creo que cualquier persona de a pie estaría no solamente procesada por este tema, sino ya con una medida cautelar de prisión preventiva mientras dure el proceso judicial. Entonces, creo que ahorita Ollanta Humala la tiene más brava. Pero Ollanta Humala, ¿cuánto demoraría abrir el juicio? Pero te he explicado que hay otras denuncias gravísimas, no solamente por Madre Mía, sino por otros casos que habrían sido ejecuciones extrajudiciales en esa zona, asesinatos o desapariciones forzadas. Entonces, yo creo que ya por el asunto de delitos de lesa humanidad, yo creo que el tema lo tendría ahorita más complicado Humala, ¿no? Correcto, muy agradecidos entonces con Omar Chejade, gracias. Beto Ortiz, son 9:47, ¿quién tendría que ir primero a la cárcel? Quería pedirle a Omar que no se vaya, porque quería hacer una pregunta. Uy, ya se fue, ¿lo podemos volver a enganchar? No, estoy acá. A ver, sí, Beto, te escucho. Primero respóndeme a mí, ¿quién tendría que ir primero a la cana? Y luego después le hagas la pregunta a Omar Chejade. Bueno, para mí siempre va a ser más grave asesinar que robar. Y asesinar con las armas del Estado, con la fuerza del Estado, obligando a menores de edad que eran reclutados por el servicio militar obligatorio, me parece francamente monstruoso. No veo comparación entre eso y robar. ¿Quién tendría que ir preso entonces primero? Obviamente Ollanta Humala, que es quien ha sido presidente y ha personificado a la nación. Es realmente de terror. Sí, Beto, ¿qué pregunta le querías hacer a Omar? Sí, en base a una información reciente que he obtenido, quiero preguntarle a Omar si es verdad que Wilfredo Pedraza y él han sido entrañables amigos del doctor Víctor Cubas Villanueva, que fuera fiscal superior penal de derechos humanos entre los años 2007 y 2015, y que fue la persona que decidió que en el caso Madre Mía no había elementos suficientes para formular una denuncia. En mi caso, yo no soy amigo del doctor Víctor Cubas Villanueva. Cuando fui procurador lo conocí, no lo volví a ver más después del año 2008, que lo visité en repetidas oportunidades. Este más lo cuento en el libro sobre la gran usurpación, en el capítulo de Madre Mía. Lo visité en reiteradas oportunidades para explicarle el tema Madre Mía, defendiendo a Ollanta Humala. Y si no lo veo desde el año 2008, 2009, que fue el proceso de Madre Mía, no es un amigo entrañable el doctor Víctor Cubas Villanueva, por el cual guardo el mayor de los respetos, ¿no? Porque tampoco... No es entrañable, pero sí es amigo. No, tampoco, ni entrañable amigo ni amigo, simplemente lo conocía, tengo buena referencia del doctor Víctor Cubas Villanueva. Yo, Beto, yo no niego a mis amigos. Si hubiese sido mi amigo, te diría, es mi amigo, mi entrañable amigo. No, tengo un buen concepto de él, lo conocí cuando fui procurador anticorrupción, tuve una relación cordial con él cuando lo vi. Perdón, discúlpame, Omar, ¿tienes hoy un buen concepto de él después de escuchar lo que hemos escuchado? ¿Hoy tienes un buen concepto del señor Cubas? No tengo por qué tener un mal concepto de una persona que puede haberse equivocado, puede haber sido sorprendida en materia judicial. Los jueces también se equivocan.
así como nosotros los abogados, en mi caso, podemos habernos equivocado, haber defendido a una persona que nos engañó, que nos estafó, el juez o el fiscal puede equivocarse en una sentencia, en una resolución, por más grave que esta sea. Una yo pregunta, no creo Omar. que Víctor Cuevas Villanueva, perdóname, Philip, Sí. se haya equivocado dolosamente para favorecer a Ollantumala, ¿no es cierto? Y no se en el pueden caso de haber Pedraza yo no equivocado, puedo... ya, ok. ¿Y no se pueden haber equivocado con Fujimori como autor mediato de los crímenes de Barros Altos y La Cantuta? Ya que los errores parece que son continuos. Bueno, pueden equivocarse o no pueden equivocarse, o pueden acertar. Yo no puedo descalificar a un juez o a un fiscal simplemente porque tenga un fallo a favor o en contra. Lo que pasa, mi querido Beto, con todo respeto, yo también te guardo mucha cordialidad, Beto, y a ti también, Philip. Una cosa es la información que nosotros tenemos el día de hoy, abogados, magistrados, fiscales, ciudadanía, opinión pública, y otra cosa es la que teníamos el 2007, 8, 9, cuando empezamos a defender, en mi caso, el 2008, a Ollantumala. Es cierto que había habido alguna denuncia, no estamos negando eso, pero en ese momento también pensábamos que era una denuncia política para sacarlo de Ollantumala de los comicios electorales del 2006. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿por qué esas denuncias no se hicieron en el año 2000? Cuando Ollantumala era conocido por el Ocumbazo, o el 2005 con el tema del Andobailazo, y se esperó hasta el 2006. Esa fue la explicación que Ollanta nos dio, y en ese momento era lógica. Entonces, no teníamos como muerto a Fasabi, como muerto a Daniel Seifer Humala, ni tampoco teníamos la información que se ha descubierto a través de las transcripciones y los suponeos legales que han habido últimamente, que se han descubierto a través del Ministerio Público. Entonces, son cosas muy distintas y épocas muy distintas. Yo confiaba en Ollantumala en ese momento, era mi amigo, parecía un tipo cordial, bonachón, humilde, sencillo, que no tenía por qué desconfiar en ese momento. Entonces, yo no puedo tachar a una persona... Sí. Sí, Beto. Con la experiencia que tienes como abogado, litigante, el hecho de que te favoreciera o favoreciera a tu caso el archivamiento o la no acusación, con la sola prueba del soborno a Jorge Ávila, ¿te pareció una decisión jurídicamente impecable? Es decir, el fiscal Cuevas Villanueva ve que a Ávila le han pagado o lo han sobornado y con eso se trae abajo todo el caso, todos los demás testimonios, todos los casos pasan al recuerdo solamente porque Ávila recibió plata. ¿Ese solo hecho se trae abajo el caso? ¿Eso es jurídicamente defendible? Beto, cuando nosotros defendemos a Ollantumala, no se hablaba de soborno en ese momento. Se hablaba que el señor Jorge Ávila Rivera se había retractado, y él lo dice en la etapa fiscal. Fue una declaración que dio a nivel policial, me parece, y después, cuando entra la etapa judicial, él se retracta porque dice que organismos de derechos humanos lo presionan a él para que incrimine injustamente, ilegalmente, a Ollantumala en el proceso. Y él se retracta y da esa información, dice, me arrepiento de haber involucrado a un inocente, y es, con nombre y apellido, un abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos que dijo tal afirmación, me presionó, me ofreció prebendas para que yo incrimine a un inocente y estoy arrepentido. Esa es la información que teníamos en ese momento. Entonces, yo porque en ese momento podía dudar de esa retractación, y esa es la información que tuvo también el magistrado San Martín, el fiscal Cuevas Villanueva, Pablo Sánchez Velarde. Lo que yo digo es lo siguiente: no hay por qué agarrarse contra los jueces y fiscales que también fueron sorprendidos, estafados, en este caso por Ollantumala, y estos compinches que tuvo, llámese Gómez Amasifuen, o Torres, o Ilán Heredia, o la gente que sobornó en una primera instancia a los testigos. Yo creo que hay que decir, los jueces actuaron de buena fe, los fiscales actuaron de buena fe, pero fueron sorprendidos. O sea, no hay que tacharlos por eso. Una no hay que pregunta, decir que son malas personas por eso. Omar, tú que has estado tan cercano a Ollantumala y Nadine, Ollantumala podría haber sorprendido a Nadine Heredia, ya que ella siempre le ha exigido a la gente caminar derecho. Ollantumala, según Nadine Heredia, siempre caminó derecho. Ella está exenta de culpa en negociación alguna con el caso Madre Mía, ¿o ella sabía que su marido era un asesino serial? A ver, en el año 92, Ollantumala era soltero, creo que ni conocía a Nadine Heredia. Ya. Entonces, por estos crímenes seriales, aparentemente, Nadine Heredia no tiene nada que ver, porque ni siquiera lo conocía a Ollantumala. Correcto, yo Después, estoy hablando de... correcto, pero para que la gente lo tenga claro, ¿no? Sin embargo, ya por lo que hemos conocido, el 2015, Beto, Philip, no ahorita, no cuando yo era abogado de ellos,
el tema de las agendas, cómo coordinaban, cómo hablaban de ojitos o cómo hablaban de mucha gente. ¿Aló? Sí, adelante. Cómo hablaban de mucha gente. Es evidente pues que había una concertación entre ambos, es decir, eran siameses que tenían dos cabezas, pero tenían un mismo cuerpo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que no habría que hablar solamente de Ollanta, sino también de Nadine Heredia, porque ninguna, ya lo sabemos ahora, no lo sabíamos en el 2009 ni en el 2010 cuando yo era abogado, probablemente ni en el 2011, ninguna decisión de Ollanta pasaba simplemente por agua tibia, todas pasaban por la anuencia de Nadine Heredia, ¿no? Beto, ¿en qué va a quedar esto? ¿Qué más hay con respecto al caso Madre Mía en tu programa de TV? Bueno, lo que yo quería puntualizar es lo siguiente, que el señor Jorge Ávila se desdice o se retracta solamente en un extremo. Él lo que dice es, no estoy seguro de que el capitán Carlos y Ollanta Humala sean la misma persona. Esa es su gran retractación. Es lo único que él accede a decir a cambio de la plata absolutamente infame y vergonzosa que le entregan. Pero ningún fiscal probo, ningún juez que se precie de serlo, habría archivado un caso solamente porque uno de los testigos dice, no estoy seguro que el capitán Carlos es Ollanta Humala, porque no era la única denuncia, porque Teresa Ávila también había denunciado lo que ella había vivido, es decir, el secuestro de su hermana, la búsqueda, los reclamos en la base de Madre Mía. Ella frente a frente le ha dicho al capitán Carlos, devuélveme a mi hermana que la tiene secuestrada, y él le ha dicho que se largue porque no tiene nada, y luego Teresa va y denuncia el secuestro, y denuncia la desaparición, y denuncia la tortura. ¿Por qué entonces la palabra de Teresa Ávila no vale? Solamente vale aquella que exculpa al capitán Carlos. Porque había evidentemente unas autoridades que ya estaban coludidas. Correcto. Y esta es una victoria legal de la que Omar Chejade se jacta en su libro. Entonces yo creo que algún día, cuando ya haya pasado el tiempo suficiente, Omar Chejade nos contará cuál fue la verdad y cómo consiguió esa resonante victoria judicial de la que se sentía tan orgulloso hasta hace una semana. Omar y Beto han sido ambos muy amables, tengo que terminar el programa. Solamente sí, para contestar un minuto, nada más. A ver, te ruego. Mira, no es que me jacte, sino que yo no sabía de estos acontecimientos, porque una cosa es el 2017 y otra cosa es el 2008, cuando yo asumo la defensa, y ya habían habido estas irregularidades que yo no conocía. Entonces son elementos de juicios nuevos. Uno es eso. Dos, era un logro profesional. Yo soy abogado, yo en ese momento no era político, era abogado, y yo no iba pues a quemar, digamos, mi prestigio profesional de defensa de los derechos humanos. Habíamos defendido el tema de la extradición de Fujimori simplemente por defender a un asesino. Yo no conocía esto. Dos, tres, yo creo que no se puede generalizar. Beto dice que solamente es por una declaración de una retractación que el juez hace caso. No es tan cierto. Hay 78 versiones de 78 soldados y gente cercana en la base Madre Mía que dijeron de que el capitán Carlos no tuvo nada que ver y él no fue el que ordenó ni la desaparición ni el asesinato de este señor. Pero además, quiero decir que hubo una declaración, se la dije a Beto el otro día en su programa, que es de Leonel Cabrera Pino, que dijo de que en junio del 92 él lo llama a Tingo María y que por lo tanto capitán Carlos Ollanta Humala no estuvo en Madre Mía en la época de las desapariciones. Y ese fue un testimonio clave. Correcto. Para exculpar a Ollanta Humala. Luego nos enteramos que el gobierno Ollanta Humala lo premia, ¿no? Correcto, ha sido muy amable porque Cabrera Pino termina teniendo un superpuesto. Gracias, Beto, gracias a Omar Chejade por estar en la sintonía y en la línea de Exitosa La Radio del Perú. Gracias. Rapidito, Judy Rodríguez, cuéntame qué dice la gente en el @exitosap. ¿Qué tal tema? Serial killer, asesino en serie, el expresidente Ollanta Humala. Abuela Judy. No creo que sea rápido porque con el debate de Omar y Beto han habido muchos más comentarios. Mario Sakiray nos dice, Ollanta es un asesino en serie, está implicado en Madre Mía, el Andahuaylazo, Fasabi y su propio sobrino. Hay quienes apelan al caso de Alan García también y el Frontón. Arturo dice, ojalá Ollanta Humala meta preso a Beto Ortiz por difamación. Tan sencillo es llamar asesino serial a un ex mandatario. Por otro lado, ¿qué nos dice Giovanni? Dice, desde que yo
yo he votado del 2011 los candidatos a la presidencia, era como elegir el cáncer o SIDA, no había candidatos apropiados en los últimos años. Pero además sobre el debate, ¿qué nos dice la gente en las redes sociales? A ver, Raf nos dice, con las disculpas del caso, pero ni un estudiante de Derecho cree que Chejade desconocía de los testigos comprados. Ya pues, zafador, dice, reconoce esto. Por otro lado, José Luis Galarreta dice, y el lobby de las brujas era para meterle en la cárcel a Chejade, pero eso no se compara, como dice bien Beto Ortiz, un caso de asesinato con un caso de robo. Por otro lado, a ver, ¿qué nos dice Efraín Ponce? ¿Y qué hay de la denuncia de Graña, Camet y otros? Ni una palabra. En realidad, Ni una palabra no, lo hemos mencionado largo y tendido de en la 6 a primera 7 de la parte mañana. del programa, efectivamente. Antonio nos dice, ahora resulta que sorprendieron a Omarcito. No, pues señor, ¿ese cree que nos puede ver la cara o qué? Quiere pasar piola. Por otro lado, dice Bruno, de atacar a los fujimoristas de los delitos por lesa humanidad a ser autor inmediato de una serie de asesinatos, ¿así o más claro, señor Ollanta Humala? Pero como bien dijiste tú, Philip, al inicio de esta entrevista, nos indigna más al Perú el tema del robo del dinero, como dijo también Beto Ortiz, se meten con nuestra plata. Hemos hecho una pequeña encuesta. El 84% dice que sí deberían tener prisión preventiva Ollanta Humala y Nadine, y el 16% dice que no. Pero esto sumado a los crímenes y asesinatos, Philip, la gente de verdad piensa que es impune. Caso por caso. Ha sido muy amable, Judy. Son 10 de la mañana. Me estoy robando un minuto del programa Nicolás Lucar, que seguramente va a tratar el tema de la supercoimasa. Para muchos que están con la soga al cuello, los directivos de JJC, los directivos de Graña y Montero, porque ya fueron por fin denunciados ante la Fiscalía, y va a ser bien complicado que pasen piola los directivos de JJC, Graña y Montero. No es cosa sencilla. A mí no me hace feliz que nadie se vaya en cana, pero ahí está la denuncia. Está el tema de los 3 millones ratificados, Nicolás, por el señor Odebrecht, y está el tema de Madre Mía, que es realmente atroz. Sí, pues. Estoy acá así para hacer cortinas de humo, como dice tu amiga Laura. Una barbaridad. Pero no es cortina de humo. Ninguno de los casos citados es cortina de humo. Pero por supuesto, no todo eso, o sea, el Perú es el último, o sea, la última razón para la que puedes morir en el Perú es de aburrimiento. Siempre pasan cosas, siempre las historias son verdaderas. Y la gente no es estúpida. O sea, yo no sé por qué todavía hay gente que piensa que tú puedes inventar una historia falsa y la gente puede... falsa. O sea, tú no puedes decirle, en el norte es una cortina de humo lo del dengue, cuando la gente está muriendo por dengue. ¿Me entiendes? No puedes. O sea, las cosas son ciertas o no. Ahora, en este caso, en el caso de Madre Mía, ¿por qué? O dos, ¿por qué la historia se mantuvo oculta tanto tiempo? Número uno, tantos años. Y lo segundo, ¿por qué el reporte, hasta donde yo recuerde, de la Comisión de la Verdad, que se supone recogió testimonios incluso anónimos de gente que temía ser víctima de represalias y que no se conocía su identidad, sobre algo tan serio como un asesinato en masa? Porque estamos hablando de un pueblito pequeño como Madre Mía, donde han matado más de 100 personas, según los testimonios. El objetivo político de la Comisión de la Verdad era atacar a Fujimori. Ese era el objetivo político. Así de sencillo. No fue ni de verdad ni de reconciliación. Y ahora esos señores se quedan callados en gran forma y mejor. Bueno, pero vamos a llamar para preguntar, ¿no? Correcto. Señor Rómulo Vargas, preguntemos a la Comisión de la Verdad si hubo o no registro de un asunto tan grave como este, porque estamos hablando de un caso, pero tremendo, ¿no? Del nivel de Acomarca o del nivel de, no sé, de cualquier otro ese nivel. Ya nos vamos, Kerly, ya termina. Vámonos a la pausa. Es la tortura del horario, Kerly. Correcto. Nos vamos a la pausa, lo dejamos con Nicolás Lucar. Somos Exitosa aquí en Lima, en los 95.5 de la FM, la radio del Perú.